puede iniciar? No hay nadie. No sé qué no. Sí, esto parece ser. Ya, esto me parece serio. Yo... El primero, ya. Bajo el trono, ya que sé si quieres equilibrar. Hacer otro luchito, ¿no? Sí. Como que golito. Se lo sé. Era un gol, pero no me sé. Un golcito. Al fin llegó. Ese es el para mí. Sí. ¿Cuántos son en la escuela? Se ha pasado el tiempo, a ver, vamos a iniciar. A ver, muy bien. Entonces, esta primera parte de la clase, básicamente, debemos recordar que lo que busco yo es motivar. Información hay un montón en todos lados, hay libros, más que nunca tienen dónde poder leer, pero lo que hago yo es motivar, darles una razón de por qué hacer las cosas. ¿Okay? Entonces, esta primera parte mostraba un poquito cuál es la realidad de la ciencia actualmente, las limitaciones que tenemos y algunas razones por las cuales debemos dedicar un tiempo a ello. ¿Ok? Esa es un poquito la primera parte. Vamos a ver algunos conceptos relacionados con investigación básicos que hay que entender, que nos van a servir como herramientas para la lectura crítica. ¿Ok? Entonces vamos a ir planteando. En primer lugar, todo nace de la observación. La observación es un acto que parece simple, donde uno detecta o identifica ciertos fenómenos, comportamientos en el entorno. La observación nos permite identificar estas situaciones. La investigación lo que hace es formaliza esa observación y la lleva a un proceso para analizarla. ¿Okay? Aquello que observamos lo podemos observar como un fenómeno problemático que requiera dar solución, por ejemplo, y para eso la investigación nos da un método para entenderlo, para analizarlo. ¿Por qué está pasando esto? Estoy observando que los pacientes tienen una conducta diferente. Estoy observando que los pacientes están ingresando con una enfermedad, con una característica clínica que no era frecuente. Estoy observando. Entonces, eso lo llevo a la metodología. ¿Para qué? Para entenderlo. La investigación nos da soluciones a los problemas, básicamente. Entonces, tengo una forma de tratar que tiene muchos problemas y quiero mejorarla. Entonces, la investigación me da una herramienta para yo buscar respuestas a ese problema. ¿Sí? Entonces, decimos que la observación consiste en mirar más allá del objeto. Hay que tener en cierta forma alguna cualidad, pero es algo que se puede ir desarrollando, ¿no? A veces uno mira todo, sí, pues el paciente tiene gripe, sí, pues es una gripe. A todos los pacientes les da gripe en esta época, pero nos damos cuenta que el patrón es diferente, porque no hemos observado con esa actitud que debería ser la correcta. Debe realizarse en forma objetiva, ética, sin tener prejuicios. Observar que es una técnica que consiste en mirar, vigilar, supervisar un fenómeno, tomando información para poder analizarlo. Para que una observación sea válida debe ser completa, exacta y metodológica.
¿no? Metodológica, ¿ven? Este es el punto de partida. La investigación parte de aquí. Parte de aquí. Entonces, eso es algo que debe estar bien planteado. Por lo general, en un artículo científico, esta parte está resumida en el objetivo. Y el objetivo está siempre ubicado en la introducción del último párrafo. Es, por ejemplo, un criterio de evaluación. Hay publicaciones que tienen introducciones pero no tienen objetivos. Si no hay un objetivo, yo no sé cuáles serán las conclusiones, porque las conclusiones tienen que ir en base al objetivo. Entonces, ya vamos desarrollando un poco de lectura crítica, ¿no? La investigación científica, acá, es la elaboración de un sistema de conocimiento, ¿no? Un sistema de ideas que da una explicación de lo que vemos en el entorno. Puede ser un proceso cognitivo del sujeto hacia el objeto que queremos comprender o entender. Hay diferentes tipos de conocimiento, por ejemplo, el ideológico, el arte, la filosofía, ¿no? Y el científico. ¿La medicina es un conocimiento científico o ideológico? Científico. Depende. Porque si yo digo de que mi experiencia solamente vale y es lo que yo digo, entonces es ciencia o es ideología. Ideología. Y mucha gente lo hace. No, yo así le hago los pacientes porque me bien. Y sí, ya tengo experiencia. Y sí, no está medido, no está expuesto. Entonces ya no es ciencia, es ideología. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El conocimiento científico tiene características y tiene un método, ¿no? Muy bien. Entonces, el conocimiento es la relación entre sujeto y objeto. El hombre de ciencia produce conocimiento científico a través de un conocimiento de la realidad por la observación, descubrimiento, explicación y predicción. El punto de partida del científico es la realidad, es el entorno. Me dice, ¿qué cosa puedo investigar? Típico, ¿no? Yo no sé, ¿qué cosa puedo investigar? No, es un problema muy común. Cuando una persona no tiene experiencia, dice, pero yo creo que como que uno tiene que hacer algo porque sí. No, lo ideal sería que uno lo haga de una forma espontánea. Diga, voy a investigar por qué, quiero conocer esto. ¿Qué quiero conocer? Algo que he identificado como un problema o algo que requiere de una solución. ¿Ven? Entonces, eso hace un flujo natural. Yo puedo decir, tengo que investigar porque tengo que hacer una tesis. Tengo que investigar porque tengo que... Entonces, parece ser un proceso forzado. Cuando en realidad, este es un proceso que fluye naturalmente propio de la práctica profesional. Fluye. Porque dicen, no puedo resolver este problema, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a recurrir al conocimiento o puedo generarlo también? Ser parte del mismo, generándolo. Pero primero, lo primero que voy a hacer es voy a recurrir al conocimiento que existe. Y ahí viene la herramienta de lectura crítica, ¿no? Entonces, muy bien, entonces tenemos acá. La ciencia entonces es el tipo de conocimiento que resulta de la producción de conocimiento científico, validado por el método, ¿no? Es un conocimiento que se generaliza, que se reproduce por otros, que es validado o que es consensuado. El método es consensuado y es socialmente aceptado, ¿no? Tenemos una referencia, ¿os queda claro? Podemos decir también que el método científico es un procedimiento que, mediante pasos sistemáticos, da respuesta a una observación de cierto fenómeno. Es la aplicación de la lógica a lo que observamos. Las fases del conocimiento científico son las que vemos aquí. La observación, realmente, es el primer paso. El planteamiento de hipótesis acerca de lo que observamos, el experimento, el proceso metodológico y luego el planteamiento. En base a eso puedo plantear conclusiones, leyes, a manera de leyes o teorías. El primer paso entonces representa identificar, observar el fenómeno y tener una idea en la mente. Yo tengo una idea de lo que observo. Estoy dando una dimensión al problema. ¿Ok? Entonces, la idea dice, representa el primer acercamiento a la realidad
que se va a investigar o a los fenómenos, eventos o ambientes por estudiar. Es lo primero, es subjetiva, porque nace en la mente. Dice, esto es, ok. Luego voy a llevarlo del plano subjetivo al plano objetivo. Voy a llevar esa idea al método científico. Y voy a desarrollar conocimiento, voy a desarrollar explicaciones a los fenómenos. Para eso utilizo el método científico. Las buenas ideas, por lo general, tienen características, ¿no? Intrigan, alientan, excitan al investigador de manera especial. Cuando una persona identifica un problema y ese problema lo asume, créanme, la persona desayuna, almuerza, come, duerme pensando en eso. Porque se crea un vínculo afectivo con el problema. Lo asumes como parte de tu vida. Dices, yo debo buscar una explicación a esto, y eso es lo que caracteriza a un buen investigador. Es una persona que adquiere un vínculo con el problema y lo considera que tiene que darle de alguna manera una solución. Para lo cual se empieza un proceso que va a requerir toda una serie de pasos a seguir para poder darle esa respuesta. Las buenas ideas son novedosas por lo general, elaboran teorías, buscan solucionar problemas, generan nuevas interrogantes y cuestionamientos, ¿no? Las fuentes generadoras de ideas, dice, son donde surgen las ideas. Por ejemplo, puede ser un escrito, un audiovisual, una conversación. Muchas veces las ideas han surgido de una conversación. Van a un congreso, se encuentran con un colega, oye, mira, sí, oye, ¿cómo te va con esto? ¿Y tu paciente qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, pero ¿sabes qué? Encontramos un detalle. Me he dado cuenta que cuando le damos esto de esta forma, los pacientes responden mejor. Ah, qué interesante. Mira, eso está muy interesante. Yo creo que lo voy a aplicar, pero lo puedo desarrollar también. Una conversación. O también leyendo. Agarran y leen. Agarran un artículo, lo leen. Dicen, sí, pero lo que caracteriza a un estudio es que termina donde comienza otro. Así es. Parece que nunca termina. Es como una especie de una maldición. Es de la sensación de lo que nunca se termina. Porque termina en una y dice, bueno, pero ahora hay que hacer otra. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que saber esto. Otra. Termina. No, pero ahora hay que saber esto otro. Y parece que es una cadena de eventos. Sí, es una característica en sí. No quiere decir que se pase en la vida así. Pero sí les va a dar esa sensación, ¿ok? De que hay cosas que van, porque se van abriendo otras, y el conocimiento más profundo de un tema les abre otra visión del problema en sí. Lo conocen más. Como decíamos, conocemos más del problema y sabemos menos. Oh, Dios mío, era tan grande el problema y yo pensé que era tan simple, ¿no? Entonces dice, ¿no? Con frecuencia las ideas son vagas y deben traducirse en problemas concretos, para lo cual nos vamos a la literatura. ¿Ven? Entonces, paso 1, observo, identifico el problema mentalmente. Paso 2, vámonos a lo concreto, al objetivo. Primer paso, voy a revisar la literatura. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad que ese problema ya esté resuelto. De repente el problema está en mi cabeza. Lo que pasa es que no he leído lo suficiente. Había un soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial, de repente saben esa historia, que se había quedado ahí escondido en una isla. Y nadie le había dicho que la guerra terminó. Ah, sí. Y el soldado seguía peleando a los pobladores. Y dice, este chino loco. Hasta que se enteró después de décadas después que la guerra había terminado. Entonces de repente estamos pensando que las cosas son de una manera porque no nos hemos expuesto a la realidad. Para tener que ir a la bibliografía. Cuando vamos a la bibliografía, conocemos que hay. Es probable que ya esté resuelto el problema. Dicen, uy, ya lo hicieron ya. Bueno, es una buena noticia porque ya encontré una solución a mi problema. Pero siempre hay cosas que se puedan hacer. De repente dicen, oye, han hecho, pero esto está parcialmente resuelto. Acá necesita hacer algo más. Vamos a hacerlo. Entonces, primero, observación, identificación del problema. Segundo, el segundo punto es la revisión de la bibliografía. Y en este paso inicial hay un tercer punto muy relevante, que es la opinión del experto. El experto es una persona que ya conoce el campo. Bien. Entonces, cuando ustedes quieren comenzar a enfrascarse en una investigación,
esa persona va a ser muy relevante porque le va a decir, mira, eso ya se ha hecho en tal y tal, busca tal y tal autor. O te va a decir, sí, mira, esa es una muy buena idea. En mi experiencia yo no había escuchado eso. Caramba, qué interesante, ¿no? Porque él viene de una persona que conoce el tema. Entonces, estos pasos iniciales son muy relevantes. Muy relevantes. Hay que identificar bien el problema. Hay que contrastarlo con la literatura y hay que pedir la opinión de un experto. Esos 3 pasos yo considero que son determinantes para saber que podemos iniciar un proceso de investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos definir la investigación como una actividad básica de las ciencias en la construcción de la realidad, en su comprensión también. Es una actitud de una práctica teórica de búsqueda constante, le decía eso, ¿no? Parece que nunca termina. Tiene la característica de lo acabado provisorio y de lo inacabado permanente. Es un poco alentador, ¿no? Dice, oh Dios mío, no, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Para qué venir a la clase? Ya me compliqué la vida. Pero en la realidad, lo que ocurre es que nosotros vamos conociendo paso a paso mejor las cosas. En realidad hay mucha complejidad en las cosas, no son tan simples, parecen simples a veces. Va a depender de cuán profundo conozcamos el tema. Entonces, es importante esa apreciación. En el proceso de investigación vamos a ver esta serie de pasos, ¿eh? Primero, identificamos el problema en sí, buscamos la revisión bibliográfica para saber si es que realmente ya hay respuestas o no al mismo. Yo agregaría ahí la opinión del experto, luego definimos el tema. Luego que se ha definido, se plantea el problema general, se redactan hipótesis y se hacen estrategias para probarlas. Ahí viene la parte metodológica. ¿Cómo voy a poder probar esta hipótesis? Voy a hacer una estrategia. ¿Qué estrategia? Voy a hacer un experimento. ¿Es una estrategia? O voy a hacer un estudio observacional analítico. Voy a hacer una cohorte para probar esa hipótesis. Hay varias formas de... O voy a hacer un estudio cualitativo. No cuantitativo, cualitativo. Tiene otro formato. ¿Por qué? Porque esta estrategia es la que es más probable que yo pueda hacer para responder a esta pregunta. Esa es la metodología, la estrategia, ¿no? Se obtienen los datos, se analizan, se interpretan, se publican, ¿no? Y se retroalimenta. Ese es básicamente el proceso. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. La preparación, el planeamiento. La preparación básicamente es identificar el problema, ver los antecedentes y delimitar el problema, opinión del experto. Esa revisión bibliográfica va a requerir estrategias de búsqueda en base de datos, que es una parte del curso también, que tenemos que aprender dónde vamos a buscar. ¿Sí? Tenemos que aprender dónde vamos a buscar. Hay mucha información actualmente y tenemos que saber entender cuál es la naturaleza de esas fuentes. Planeamiento, planear hipótesis, problema, seleccionar las técnicas que vamos a usar como estrategia, el instrumento, que es el que mide las variables, para redactar nuestro proyecto. Luego lo ejecutamos. Una vez que tenemos el proyecto, lo ejecutamos, aplicamos los instrumentos, tenemos resultados, los analizamos, lo interpretamos, publicamos. Acá, difundimos y aplicar, ¿no? Aplicamos los resultados y finalmente la retroalimentación, ¿no? A través de resultados, metaanálisis. Los metaanálisis ya son estudios que juntan varios estudios, ¿no? De eso vamos a hablar en su momento, pero la retroalimentación se convierte en una herramienta muy importante para entender un poco, medir de alguna forma objetiva el impacto de nuestra investigación. Lo más triste que puede ocurrirse, ¡qué bueno! Nadie me ha criticado mi estudio. Sí, pero porque nadie lo leo. ¿No? Entonces, ahí hay que tener cuidado. En realidad lo mejor es, vamos a ver que están leyendo, quiere decir que hay un interés. Y vamos a ver qué dicen, a ver, alguno, hay este detalle, esto, qué interesante, hay que mejorar eso. Esa es un poquito la actitud que nos puede orientar mejor, ¿no? Uy. Entonces, en resumen, tenemos, para que una observación sea válida, tiene que ser completa, exacta y metódica, aplicar métodos científicos. El hombre de ciencia produce ese conocimiento a través de un conocimiento sistemático del entorno, de la observación,
descubrimiento, explicación y predicción. ¿Ok? Ese es el flujo natural. El alumno a veces dice, no, que me gustaría que dígame qué cosa voy a investigar. No, mejor ve en tu entorno, mira qué hay, qué problemas hay, qué cosas podrían necesitar una solución, una mejora. Eso es una forma natural de desarrollar la investigación. ¿Sí? En lugar de, claro, lo otro, uno quiere de alguna forma hacerlo de forma más simple, ¿no? El hombre de ciencia produce conocimiento a través del conocimiento sistemático, mediante la observación, descubrimiento. El método científico es la aplicación de la lógica a estos hechos observados. Las buenas ideas intrigan, alientan, excitan al investigador de manera especial y requieren, como hemos dicho, la revisión y el apoyo de un experto. El plan de investigación se realiza por etapas, ya hemos dicho, este es un resumen de lo que hemos comentado: preparación, planeamiento, ejecución, difusión, evaluación. La medicina basada en evidencias, ¿ya? Es una... Ahora se habla, por ejemplo, de medicina basada en valores. Ahora, están aportando diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la medicina basada en valores es una medicina que considera no solamente al médico como un dictador, digamos, sino considera la participación del paciente en la toma de decisiones y de sus creencias y de sus puntos de vista. Cambia un poquito esa es porque la medicina basada en evidencias ya tiene mucho tiempo, ya casi 30 años, más de 30 años. Entonces no es una novedad, pero ahora se está buscando. Curiosamente, la medicina basada en evidencias lo que propugna es el hecho de tener el mejor tratamiento disponible para un paciente, porque está basado en evidencias, o sea, en estudios. Entonces yo digo, soy el médico, este estudio dice que esta enfermedad se cura aplicando este tratamiento. Ese es el modelo más o menos. Porque está probado que este es el mejor. Pero si el paciente no está de acuerdo. Doctor, pero señor, usted tiene pie diabético. Tiene un pie diabético de tal naturaleza. La evidencia científica dice que yo tengo que cortarle la pierna. Doctor, pero yo no quiero que me corte la pierna. Decisión difícil, ¿no? Probablemente al final termina haciéndolo, pero es un ejemplo muy rápido, que se viene a la mente, pero tenemos que ver que también me ha pasado, que a veces hay ciertas creencias, por ejemplo, dicen, no, o sea que, no le puede hacer transfusión de sangre, pero bueno, pero se va a morir si no lo transfundo. ¿Qué podemos hacer? Pero son posturas y posiciones en las cuales a veces hay que tener una mejor comunicación. Básicamente a lo que apunta, por ejemplo, la medicina en valores es tener una mejor comunicación y poder tener una visión más integral. ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona, ¿por qué se enferma? ¿Cuál creen ustedes que es la causa principal, en general, de enfermedades en el mundo actualmente? ¿Cuál es? El estrés. En frecuencia el estrés. Aunque no estás contando un tipo de patología, pero no en términos generales. ¿El estrés produce cáncer? Sí. El estrés. Entonces, ¿qué estamos curando? ¿Un órgano? ¿O no estamos viendo que una persona está pasando por un proceso de mucho más integral? Entonces la medicina está yendo a tratar de entender un poco mejor qué rol juegan todos los factores dentro de una enfermedad. Entonces, en la medicina basada en evidencias está un poco quedando en cierto nivel, porque es cierto, la evidencia es fundamental, porque yo no puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a dar este antibiótico y vamos a ver cómo te va. No, porque ya alguien lo ha usado y ha fracasado. Si yo tengo una evidencia en un documento que me dice que usando ese tratamiento ha fracasado, y no lo dice uno, lo dicen dos, lo dicen tres, entonces, ¿por qué yo podría pensar que voy a usar un tratamiento serio un poco responsable? Tengo que usar esa información, no puedo desecharla. Voy a tener que valorarla, ojo, porque también puede ser que no sea buena. Entonces, yo digo, sí, es cierto, estos han dicho que no funciona, pero mira, estas investigaciones no están bien hechas. Y yo sí creo que lo puede, ¿por qué? Porque tengo algún tipo de sustento, podría yo descartarlo. Por eso es importante que yo las pueda analizar, ¿sí? Entonces, esta medicina basada en evidencias, ¿qué va a tener? Va a tener
que se habla un poco de jerarquías, ¿no? No es tanto jerarquía, son diferentes formas de hacer las cosas. Todo lo que ustedes van a ver en esta pirámide son estrategias. Dicen, no, pero en la base está la opinión del experto y el estudio transversal, ¿no? Y acá arriba está el metaanálisis. Sí, pero no es que necesariamente el metaanálisis sea mejor que la opinión de un experto. En algunas circunstancias la opinión del experto puede ser extremadamente valiosa. Porque recuerden que una experiencia o una opinión de experto no se construye de la noche a la mañana. Es mucho tiempo de una persona que ha sido expuesta a tratar pacientes, miles de pacientes, durante muchos años. Es algo que no lo podemos desechar. Entonces no podemos decir, pero eso está acá abajo. Lo que pasa es que metodológicamente no es traducible, porque es una opinión. No se ha medido correctamente. Entonces la ponemos abajo. Por eso yo prefiero llamar a esto como estrategias. Son diferentes estrategias. Puede ser el key, puede ser el transversal, caso control, todos son estrategias. ¿Okay? Entonces, más allá de una jerarquía, que bueno, el slide está así, pero es importante notar esa diferencia. Entonces, la jerarquía de la evidencia, que no siempre es entendida, genera controversia y resistencia, porque hay que renunciar a la forma clásica, ¿no?, para poder aceptar que hay diferencias entre ellas, ¿no? Como les decía, el experto puede decir, yo tengo 30 años y eso es suficiente. Entonces, hay diferentes tipos de estrategias, como lo ven acá, el metaanálisis, la revisión sistemática, el ensayo clínico, la cohorte, caso control, transversal, y un poquito vamos a ir hablando ahora de eso, porque parte del aprendizaje de la lectura crítica involucra identificar estos modelos. ¿Ya? Hay que identificarlos. Ya terminando esta parte, para entrar a la última hora, creo ya, de la clase, básicamente algo que ya habíamos comentado, ¿sí?, que es el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que propugna es, eso está de moda obviamente, es el desarrollo de un sistema que sea capaz de pensar como el ser humano. Entonces uno dice, claro, pero yo pongo una información a la máquina, a un robot, ¿no?, y va a actuar según cómo está programado. Pero en realidad la inteligencia artificial, ¿no?, vamos allá, porque el desarrollo de estos sistemas va a permitir que el sistema analice la información de tal manera de poder proponer cambios e innovaciones en la manera de pensar, en ese conocimiento, porque tiene una mayor capacidad de almacenar información. La inteligencia artificial puede almacenar una información tal, imposible, que un ser humano la pueda tener. Además, la inteligencia artificial es gestada por expertos. ¿Quiénes entrenan los modelos de inteligencia? Son los expertos. Entonces son personas que todo ese conocimiento lo vuelcan en crear un sistema capaz de poder discernir. Por ejemplo, ¿qué hace una inteligencia artificial en medicina? Agarra y puede ver un montón de tomografías y puede determinar con mucha precisión el diagnóstico. Eso ya está. Eso existe. Y se piensa que una de las profesiones que se podría ver más afectada en el futuro son justamente los de imágenes. Porque como eso es estándar, una tomografía es estándar, es muy fácil. Hacer mediciones, esto es muy fácil. Entonces ahí no hay mucha discusión. No es, por ejemplo, como un diagnóstico clínico donde hay que valorar ciertas particularidades individuales, porque cada persona es diferente. Ahí, aunque ya hay estudios que están mostrando que la IA puede hacer mejores diagnósticos clínicos que un clínico. ¿Por qué? Porque las IAs desarrollan algoritmos. Entonces dice, si no es A es B, si no es B es C, y así, pim, 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 entonces esta enfermedad es esto. Y hay otra peculiaridad de la IA, que es que se retroalimenta. Entonces es un sistema que no es que se queda ahí, va mejorando, va mejorando, va mejorando. Se convierte en una herramienta fundamental en la actualidad, pero es una herramienta que hay que saber entenderla para valorarla y poder utilizarla. De otra manera, cometeríamos un grave error. Y el ejemplo se lo puse al comienzo de la clase.
La IA lo que va a hacer es, va a funcionar en base a información, lo que le llaman Big Data. No sé si ustedes lo han. Yo tuve que hacer una maestría en IA en España para actualizarme, porque el docente tenemos que seguir aprendiendo, ya me cansé, pero tengo que seguir. Y es la Big Data. La Big Data es toda esa cantidad de información que existe a la cual ese sistema tiene un acceso. Pero se va a basar en esa información. Entonces, si como al comienzo de la clase vimos que esa información puede ser cuestionable, entonces lo que la IA nos puede dar es cuestionable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Correremos. Entonces, ¿qué hacer? Nada, es muy simple. Tenemos que acceder a la información. Tenemos que saber leer información. No, pero yo sí sé leer, me enseñaron en el colegio. Sí, pero hay que saber leer esa información. Entonces, la lectura crítica busca esencialmente eso, que podamos acceder primero, porque puede ser que accedamos parcialmente. De repente solamente sabemos buscar de manera deficiente la información y vamos a encontrar algo de ella, lo cual nos va a dar una visión parcializada. Entonces hay que saber acceder a esa información y luego analizarla. Y hay que tener herramientas para hacerlo. Cuando yo hago eso, entonces obviamente puedo recurrir a la IA, pero ya tengo un conocimiento de esos puntos de partida. La IA compila mucha información, por lo general se va a la parte superior, a los metaanálisis y a las revisiones sistemáticas. Pero como les he comentado también, yo he visto metaanálisis hechos con 3 estudios, ¿ya? Y los 3 de observación. Y mal medidos. Cuando yo he tenido que entrar y he ido a los estudios primarios, que son los artículos originales, eran tan plagados de errores. Pero el metaanálisis me concluye, sí, metodológicamente estás concluyendo algo, pero estás fallando, ¿por qué? Porque la información falla en el inicio. ¿Y qué hace la IA? Recoge eso y te dice, sí, el tratamiento es útil, pero me lo está diciendo el ChatGPT y el Gemini. Mira, no, está. Sí, pero no estás yendo a las fuentes primarias. Entonces, la lectura crítica se sustenta en el análisis de lectura de fuentes primarias. ¿Qué es una fuente primaria? Es la investigación en su naturaleza. Una tesis, un artículo científico original, ¿no? Se le llaman así, artículos originales, le llaman, ¿no? Que son la carnecita de la revista, es lo primero que aparece, ahí está todo el estudio, ¿no? Resumido, porque en la revista siempre hay resumido, la tesis más extensa, ¿no? Entonces, esas son las fuentes primarias a las cuales nosotros recurrimos y es la que nos va a dar un poco la pauta acerca de la veracidad de las cosas. La IA se va a convertir innegablemente, esto ya está, para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, eso ya está, y en el proceso de aprendizaje nuestro debemos de incorporarlo, pero hay que darle el valor que realmente debe tener, porque si no nos va a llevar la ola. Ese es otro problema, que nosotros la ola te lleva, porque se producen tendencias y las tendencias tienden a impactar más en las personas. Que la persona es más fácil para la persona aceptar un consejo que la mayoría sigue a ponerse a pensar. Por lo general, esa persona lo toman como una oveja negra, ¿no? No, tú eres un problemático, eres un conflictivo, ¿por qué le das la parte negativa? No, que si todo el mundo lo es así. Entonces, ahí hay que tener cuidado en esta parte de la información que nosotros estamos buscando. ¿Ok? El curso es aprender a analizar la información. Vamos a aprender a analizar la información. Esta tecnología que está vigente en el mundo actualmente la provee y hay que saber discernir. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver. Bueno, este era un poco el ejemplo que ya les comenté, ¿no? Hay las dos posturas. La del ratón de biblioteca, que dicen, el ratón de biblioteca no ve pacientes. Ese está sentado y está leyendo. Yo veo pacientes todos los días. Tú no puedes decir nada, ¿no? Y la otra es la del mono con chaveta, ¿no? Dicen mono con metralleta, mono con chaveta, ¿no? Que es el que
está siendo práctica, ¿no? Pero no está analizando ni sabiendo exactamente qué es lo que hace. No le hago posturas, ¿no? Un poco en broma, y bueno, este es de la universidad. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a dar en esta parte unos minutos breves. Vamos a ver si hay alguna duda o pregunta sobre lo que se ha hecho. Y vamos a pasar a la última hora, donde vamos a hablar un poquito de la metodología del curso, pero también quiero hacer algo más interactivo. Vamos a un poquito enfocarnos cómo funciona la investigación científica, pero de una forma razonada. ¿Ya? No es algo teórico, pero quiero que empecemos a pensar de forma razonada. ¿Ya? Primero preguntas hasta esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? O sea, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Ya. Ok. Entonces, no. Es bastante información, aunque hemos analizado algunas cosas, pero. Muy bien. Entonces, vamos a pasar primero a hacer una parte interactiva y luego vamos a terminar lo del curso en la última parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos dicho que la investigación busca resolver problemas. A ver, un ejemplo de un problema simple en medicina. Están trabajando en un hospital, hay que tener un problema simple. ¿Ah? ¿De burnout? Ah, ya. A ver, vamos a ver. Ustedes están observando que hay síndrome de burnout en sus colegas. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces dice muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué quiero saber de eso? ¿Cómo impedir? ¿Quieres evitar que tengan? Ya, puede ser un poco más complicado, ¿no? De repente primero tengo que entender por qué pasa, ¿no? Primero debo entender por qué está pasando para después ver posiblemente darle una solución. Muy bien. Vamos a suponer que quiero conocer ese tema. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Primer paso. Ya más o menos han vislumbrado un problema. ¿Qué es el primer paso que tendrían que ustedes hacer? ¿Ah? ¿No? Ya. ¿No? No, siempre la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué quieres entender o conseguir? Definamos el problema. Primero tengo que definir el problema. ¿Ok? Tengo que saber exactamente de qué se trata. Porque ahí hay un punto. A veces hay personas que son muy pensadoras, entonces el problema se cae más difícil de ser accedido. ¿Por qué? Porque estoy viendo muchas partes de un problema. La investigación es muy objetiva, muy focal. Tiende a enfocarse en un punto del problema. ¿Ok? Porque si yo digo burnout, sí, pero de repente tendría que ver otros aspectos de la sociedad humana o de los profesionales en relación a la sociedad humana actual y los problemas que está enfrentando actualmente. Y podrían de repente explicar mejor qué está pasando. Pero yo voy a ir a un punto. Quiero ir, tengo que focalizarme. Entonces, primero debo entender el problema. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De mi capacidad de observación, de mi capacidad de análisis. ¿Sí? Pero si yo no defino bien el problema, es imposible que yo pueda llevarlo más adelante. Un problema bien definido, lo dicen muchos, es un problema parcialmente resuelto. Es un alto porcentaje de la solución está indefinido. Si lo definimos correctamente, vamos a poder darle una solución. ¿Bien? Muy relevante. ¿Ok? Muy relevante. Muy bien. Entonces, hemos dicho, primero observamos, lo definimos. Una vez que he definido mi problema, sé que esto es lo que quiero solucionar. ¿Qué hago después? Revisar la información que ¿Ah? existe del problema. Revisar la información que Pues existe. reviso la información que es parte de definirlo, ¿no? ¿Ah? Tener un objetivo a partir de ¿qué busco? Sí, pero primero defino bien el problema. El objetivo es lo que yo quiero alcanzar. Tengo el problema es este. Muy bien, ahora lo defino. Reviso la literatura, por ejemplo, ya lo hemos dicho, puede ser que cuente con la opinión de un experto. Ya está, ya, este es. Objetivo, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Cuáles son objetivos? Determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de este tipo de problema. Ese es mi objetivo.
O, mi objetivo es determinar la eficacia del tratamiento X en la enfermedad Y. Es un objetivo. ¿Correcto? Pero para eso yo definí el problema. En la literatura científica, esto está plasmado. Hay un abstract, un resumen, y luego hay un cuerpo. ¿Sí? Vamos a hablar, hay muchas formas de publicación científica. Carta al editor. ¿Han visto? No sé si ustedes han revisado, hay diferentes formas. Vamos a hablar en este caso, básicamente, de los artículos originales. El artículo original es el estudio completo, que tiene un formato también. Tiene una introducción, un resumen, y luego tiene un cuerpo. En la introducción se define el problema y se plantea el objetivo. Entonces uno lee la introducción, en el resumen está hecho breve, de forma breve, ustedes la leen, dicen, bueno, el problema es este, acá, muy bien. Y luego, el objetivo de este estudio es, o los objetivos también a veces, son esto. Perfecto, muy bien. Esa va a ser mi brújula. Yo voy a medir lo que viene en base a ese objetivo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y esto es muy común. Mi objetivo es determinar la eficacia de un tratamiento. Entonces, a continuación, después de la introducción, viene material y métodos. ¿Sí? Y dice, esa es la estrategia que yo voy a usar para alcanzar mi objetivo. Dice, se desarrollará un estudio descriptivo. Ahí, punto, nada más, ahí, hasta ahí. ¿Cómo yo puedo determinar la eficacia de un tratamiento a través de un estudio descriptivo? Pregunto. ¿Posible o no posible? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Puede ser, pero es posible que yo, y ya estamos empezando a hacer crítica, yo puedo probar la eficacia de un tratamiento, ¿por qué no? Porque tiene que experimentar. ¿Ah? Tiene que experimentar. Ya, sí, y tiene que ver con la forma en que se hace un experimento, ¿correcto? Pero ustedes se sorprenderían de la cantidad de publicaciones que evalúan tratamientos con descripción. Entonces, yo ahí nada más, si yo tengo ese objetivo y me plantean una metodología así, ese artículo está. ¿Lo planteamos? Si yo pongo como objetivo describir las características clínicas de los pacientes atendidos en mi servicio en este periodo, tal enfermedad. Perfecto, puedo usar una descripción. Es congruente. Entonces después veré las conclusiones que tienen que ir de la mano con los objetivos y con mi metodología. Todo va de la mano. Eso es una falla común. A veces se plantea una cosa, se hace una estrategia que no va de acuerdo y se concluye mal. Hay estudios, entre comillas, que son descripciones, que ponen determinar la eficacia del tratamiento, hacen una descripción y concluyen. El tratamiento es eficaz. Ese no es un scientific paper, es probablemente un toilet paper. Sí. O sea, inglés y tecnología, estamos en el siglo XXI. Si no sabemos inglés y tecnología, tenemos que, por favor, eso es bien relevante, ¿no? Bien relevante. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Uno? Ok, entonces, hago una pregunta acá, en este punto. ¿Por qué una descripción no permite determinar eficacia terapéutica? ¿Perdón? ¿Fuerte? ¿Por qué no? ¿Hay algo más? Metodológicamente, a ver, ¿qué es una descripción? Vamos a entendernos un poquito. Hay diferentes estrategias, ¿no? Ya hemos visto el problema, ¿sí? Hemos visto el objetivo. Entonces, vamos a la estrategia. Voy a usar una estrategia para conseguir este objetivo. Muy bien, hay muchas estrategias. Una de ellas es la descripción. ¿Qué es una descripción? Entre tal año y tal año se vieron tantos pacientes y estos pacientes tenían estas características y una tabla de frecuencias.
Tantos se murieron, tantos sobrevivieron, tantos de infección, tantos se cayeron, tantos de dolor de cabeza. Esa es una descripción. Se le llama también serie de casos. ¿Ya? Ojo. Representan un alto porcentaje de las publicaciones científicas. Alto porcentaje. Y pretenden responder a una pregunta terapéutica. ¿Qué es una pregunta terapéutica? Ese ejemplo. Eficacia de tratamiento. Puede ser una cirugía, una droga, puede ser una terapia física. Eficacia. Saber si realmente ese medicamento o esa intervención produce el efecto que queremos probar. Efecto. Causa-efecto no lo mide ninguna observación, lo mide un experimento. Una lección muy importante. Cuando yo quiero ver causa-efecto, que algo produce el efecto, por ejemplo, una pastilla, produce un efecto. Tengo que probarlo en el terreno de un experimento. ¿Por qué? Porque hay aspectos metodológicos que tenemos que conocer. ¿Ya? Vamos de paso. Entonces, una de estas estrategias es la descripción. Ahora lo digo muy bien. Pero ¿qué pasa? En las descripciones yo tomo una población, este salón. Ustedes son una muestra representativa de todos los estudiantes de medicina del Perú. No, no lo son. ¿Por qué? Porque tienen que reunir ciertas características en número y en cualidades que los representen a todos los estudiantes de medicina del Perú. Entonces, en una descripción no ocurre eso. Solamente se toma lo que tengo en la mano. En lo que han venido a mi consulta el último año, ya. Es que ya los tengo, pues, más fácil. Sí, pues, pero estás teniendo un gran sesgo. ¿Entiendes? Entonces, las descripciones tienen esas características. En un estudio experimental, no. Yo tengo que determinar un tamaño de muestra y ciertas particularidades que hagan que esa muestra represente a una población, para que cuando yo haga la investigación, mis resultados se apliquen a ellos. Recuerden, la investigación científica debe buscar analizar una muestra para después beneficiar a muchos. Se estudian pocos y se benefician a muchos. Es un efecto exponencial. De otra manera no tiene sentido. Porque si yo hago una descripción, solamente puedo decir que ese grupo tiene esa calidad, nada más. Y solamente lo puedo aplicar en ellos. ¿Cómo puedo decir? Si les voy a dar su tecito de, no sé, de matcha, que está de moda, la matcha, no sé. A ver, cada uno, muy bien, ya. Eso es para curar el estrés. A ver, ¿cómo se siente? Ah, sí, estamos mejor. Ah, qué bacán, muy bien. Entonces esto sirve para todos. ¿Entienden? Entonces, ese es el problema de las descripciones. Simple y llanamente toman de manera arbitraria un grupo de personas, observan lo que tienen y dicen, encontré en estas personas esto. Punto. No puedo decir esto. Esa es una descripción. Entonces yo tengo que tratar de ir de la mano con mi objetivo para ver qué estrategia es la mejor. Si yo quiero probar un medicamento, un antibiótico, si es eficaz en tratar una enfermedad, tengo que agarrar en primer lugar, establecer una muestra. ¿Ya? Primero. ¿Por qué establezco una muestra? Ya lo hemos dicho. Porque tiene que ser un número de personas con cantidad y cualidad que representen una población mayor. Y eso solamente lo puedo saber estimando el tamaño de muestra. Y en gran cantidad de artículos no estiman tamaño de muestra. ¿Qué significa eso? Que no puedo generalizar los resultados. Así de simple, y no lo dicen, no. Esa es la validez externa del estudio, se llama así, validez externa. Entonces no lo puedo generalizar. Entonces nada, pues, se queda ahí. Una realidad muy particular, sí, pues ahí pasa eso. Puede ser que sí, sea verdad, pero no lo puedo probar. Por eso le digo, en ciencia no se asume, se prueba. Tengo que probar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo quiero probar que un antibiótico tiene un efecto, yo tengo que primero estimar una muestra. Segundo, tengo que comparar grupos comparables. Ahí viene otro punto. En el experimento, que son los famosos ensayos clínicos, por ejemplo, hay una fase del experimento que es fundamental, que se llama la aleatorización de los grupos. ¿Han escuchado eso? Muy bien. ¿Qué hace la aleatorización? Yo asigno los grupos de manera aleatoria, a través de un sistema, puede ser de diferente forma, pero de manera aleatoria quiere decir al azar, ¿no? Va asignando. ¿Qué es lo que ocurre?
conforma grupos iguales. Son grupos comparables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un estudio, voy a hacer un estudio. Entonces, voy acá a la mitad, este grupo y este grupo. ¿Ya? Para comenzar, este grupo y este grupo en número no son iguales. Miren así rápidamente, no son iguales. Para comenzar, las características de este grupo y este grupo tampoco lo son. ¿Por qué? Porque los he creado simplemente por conveniencia. No los he conformado de forma aleatoria. No he estimado un tamaño también para hacer mi estudio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los grupos no son comparables. Yo le doy un tratamiento A ellos y a ustedes les doy un tratamiento B, ¿ya? Y resulta que este grupo, el tratamiento A, acá se curaron. Y este grupo no se curó. El tratamiento A es mejor, falso. Porque podría haber alguna característica en este grupo que haga ese tratamiento de resultados. Muchos. La genética puede ser uno. Entonces, vamos entendiendo, cuando yo cuando quiero determinar la eficacia de un tratamiento, esa es una pregunta terapéutica, ¿no? Debo recurrir a los ensayos clínicos, para lo cual debo aleatorizar grupos para que sean comparables, debo estimar un tamaño de muestra. ¿Ok? Por dar un ejemplo. Pero ¿cuál es el principal problema de los ensayos clínicos, de los experimentos? ¿Cuál es el principal problema? ¿Quién me puede responder eso? ¿Ah? Que no era tan confiable. No. Si se diseña bien, ¿no? A ver, principal problema de los ensayos clínicos. ¿Quién responde esa pregunta? ¿Ah? ¿Perdón? ¿El tamaño de cuál? No, se estima el tamaño. La población. ¿Ah? Eso se lo lleva a la población. Aleatorización. No, no es un problema, es un beneficio. No, se entiende eso, digamos. Les cambio la pregunta. ¿Por qué no se puede hacer tan fácilmente ensayos clínicos? Ética. Ética, pues claro, ética, ese es el principal problema. Le voy a decir, ¿saben qué? A ustedes les voy a dar una pastillita, ¿ya? Y a ustedes placebo. No, pues, ¿cómo, profesor? Me va a dar placebo, ¿cómo? Yo quiero mi pastilla. ¿Por qué me va a dar placebo a mí y al otro le va a dar? ¿Qué sé? Nosotros no somos ratones. Ética, no se puede. Por eso no se puede hacer ensayos clínicos. Hay muchas limitaciones. Las vacunas de COVID, ¿se acuerdan? Ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque para probar la eficacia de un tratamiento solamente se puede hacer a través de ensayos clínicos. Si no se hace, simplemente no se puede probar. Hay algunos otros estudios observacionales, que es otro grupo que todavía no lo hemos tocado, pero tiene limitaciones, ¿sí? Tengo entendido que ahora ya no se dan placebos, sino se da el tratamiento estándar con el tratamiento nuevo. Hay muchas formas. Incluso se puede dar por bloques, primero tomas acá, después tomas así, después hay muchas estrategias, pero sigue siendo un experimento. La persona voluntariamente tiene que aceptar formar. Cuando las personas que se sometieron a las vacunas de COVID firmaban, ¿no? No sé si alguno lo hizo, y se tuvo que hacer experimento con la gente para ver si funcionaba. Ahí podemos cuestionar muchas cosas, ese no es el objetivo de la presentación en este momento. Pero esa es la naturaleza de toda intervención. Yo no puedo probar una intervención a través de una descripción. Debo recurrir a un ensayo clínico. ¿Ok? Muy bien. 2 puntos más que tenemos que tocar. Hay un grupo que se llama observacional analítico. Pero si no puedo hacer, entonces no se podría evaluar ninguna intervención. Porque si no puedo hacer por ética, no puedo asignarle un tratamiento, porque el tratamiento lo asignas por tu experiencia, la evidencia, y dices, creo que este tratamiento es el mejor para este paciente. Pero si tú al paciente lo vas a someter a un tratamiento alternativo determinado por el azar, estás experimentando con la persona, es más, para ejecutarse tiene que pasar por toda una serie de procesos de comité de ética, una serie de cosas. Es muy, muy estricto. Hay auditorías, porque si no, está prohibido. Hay una serie de... La declaración de Helsinki es uno de los principios de bioética que justamente pusieron pautas de cómo se debe hacer experimentos en humanos. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial hicieron lo que quisieron. Entonces, después era el Código de Nuremberg. Por ejemplo, son principios de bioética que se desarrollaron para normar cómo se debe hacer. Se tiene que hacer en ciertas condiciones, es muy estricto.
Entonces, si no puedo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un estudio observacional. En el observacional yo no voy a hacer un experimento, solo voy a observar. En el experimento yo asigno los grupos, asigno tratamientos, hago cegamiento, lo que se llama, ¿no?, el enmascarado, ¿no?, el enmascaramiento. Yo no sé qué tratamiento le di, yo no sé quién recibió el tratamiento, y de esa manera hay una metodología controlada, ensayo clínico controlado, señor. En el observacional no. Yo digo, un grupo acá, el otro grupo acá, perfecto, muy bien. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Cuál sería la forma en que yo podría hacer, sin llegar al ensayo clínico, un estudio de observación para comparar los grupos? ¿Puedo hacerlo? Sí, hay un montón de información así, pero hay algunas limitantes importantes. A ver, si yo sé que los grupos son diferentes, porque lo son, porque los he creado por conveniencia, acá la mitad de la clase, un grupo acá, un grupo acá, los voy a comparar. Muy bien, pero yo sé que este grupo tiene características que no son iguales a estas, porque metodológicamente no han sido creados así. ¿Qué hago? Mido las variables. Entonces voy a medir todas las variables. ¿Qué variables podrían afectar el resultado del tratamiento? De repente la edad, el sexo, no sé, el estado socioeconómico, hay enfermedades anteriores, toda una lista. Ya está. Todo esto puede interferir. Entonces yo lo voy a medir, esas variables las mido en los dos grupos. Entonces yo digo, muy bien, oye, pero este grupo tiene menos edad, estos son mayores, y eso podría explicar las diferencias de los resultados. Yo lo interpreto. Entonces yo digo, entre los grupos hay diferencias en la edad, sí, y eso podría explicar por qué el tratamiento ha fracasado en un grupo y en el otro no. Entonces yo tengo que interpretar, pero tengo que medirlo. Entonces en los estudios observacionales, la estrategia puede ser una cohorte, puede ser un caso control, que son los típicamente observacionales, ¿no?, transversales, ¿no? Típicamente. Debo medir variables. El problema está en que la lista de variables puede ser interminable. Por ejemplo, ¿la genética influirá en la respuesta a un tratamiento o no? ¿Y se mide la genética? ¿Podemos medir todos los genes que tiene una persona? Entonces, ¿qué significa? Que nunca se va a poder tener una idea exacta de cuál es la condición de cada grupo. Y esa es una limitación. Eso se llaman variables confusoras. Así se llama. Es una variable que puede afectar, que puede explicar la diferencia entre los grupos. Entonces, ¿yo puedo hacer un estudio de observación? Sí. ¿Puedo comparar grupos? No. ¿Puedo comparar? Le puedo dar un tratamiento a cada uno, pero tengo que interpretar. Y tengo que aceptar que hay limitaciones. ¿Ya? Hay una estrategia que es muy común, que se usa en el análisis de este tipo de estudios, que es el análisis multivariado. ¿Han escuchado? La regresión logística. ¿Sí? Muy bien. El análisis multivariado es justamente el análisis de las variables que podrían explicar las diferencias. Entonces, cuando hacemos un estudio comparativo, por ejemplo, para un tratamiento de dos grupos, debemos considerar en un buen diseño un análisis multivariado para ver en qué medida esas variables afectarían el resultado final. ¿Ven? Entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer, sin llegar a un ensayo clínico, una comparación de los grupos con dos tratamientos diferentes. Esa es la naturaleza de los estudios observacionales. Entonces, en este punto, ¿no? Vamos a ver. Estamos bien. En este punto, vamos ya entendiendo que hay descripciones, hay estudios observacionales, ahí entran los transversales, entra el cohorte, y hay los llamados ensayos clínicos. ¿Ok? A este punto de introducción. Y como hay tanta información, ya han empezado a compilar los estudios. Son las llamadas revisiones sistematizadas. La revisión sistematizada es una metodología que se usa para ver cuántos artículos hay del tema y poder filtrarlos de acuerdo a una pregunta de investigación específica.
y nos queda un grupo de estudios que finalmente se analizan. Esa es la revisión sistematizada, que es cualitativa. O el metaanálisis, que es lo mismo, pero es cuantitativo. Y tiene todo un formato de metaanálisis. Seguramente han visto ustedes un metaanálisis, el diagrama del bosque. Es una serie de dibujitos, de cuadraditos con una línea media, y se va viendo qué tendencia hay de los diferentes estudios considerados, ¿no? Vamos a ver cómo analizar un metaanálisis. Vamos a aprender a hacer un análisis de metaanálisis. Esos son estudios que compilan varios estudios. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, hasta este punto hemos hecho una pequeña introducción a lo que vamos a ir viendo. Y para terminar la parte teórica que estamos analizando y pasar luego a ver la metodología del curso, viene una pregunta, que es lo que no nos gusta. ¿Por qué necesitamos estadística? ¿Has visto la estadística? Hay unos cuadritos de valor de P. ¿Qué será el valor de P? ¿Por qué tengo que hacer estadística? Esa es la parte que no nos gusta, ¿no? Ah, pero es más fácil así nomás. No, pues, con dibujitos, no. ¿Por qué se necesita de la estadística en la investigación científica? ¿Quién me puede responder eso? Para poder recolectar toda la información y luego hacer una correcta interpretación de los datos de la información obtenida. Es muy general eso. Para ver el porcentaje o margen de error, tal vez, o Margen de el error. intervalo de confianza. Esas son herramientas, ¿no? Esas son herramientas. Muy bien. Representar el número. ¿Sí? ¿Qué más? Representar el número. Lo que pasa es que todas son probabilidades. Nada es al 100%. Yo puedo encontrar un resultado, ¿ya?, entre dos variables, una asociación posible, pero no es nada al 100%. ¿Qué significa eso? Significa que hay un porcentaje de posibilidades que ese resultado se deba al azar y no se debe a una relación verdadera. Por eso que necesitamos la estadística. Entonces, no sé si me han entendido. Los resultados de un estudio podrían deberse al azar y no necesariamente algo real. Entonces la estadística me prueba en qué medida esto se puede deber al azar. Ese es básicamente, estoy hablando así, como dicen los libros, ¿no? De estadística Fudames, ¿no? Así, básico, ¿no? Básico. En pocas palabras. Porque a veces hay una frase que dice, ¿no? Si no puedes expresar las cosas en pocas palabras, quiere decir que aún no las comprendes lo suficiente. La persona que conoce los temas lo puede explicar en pocas palabras y eso implica un nivel de entendimiento, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué significa el valor de P entonces? Eso vemos, ¿se han visto los estudios? Valor de P. Ay, y ahora 0.0. ¿Y esto qué será de mí? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Qué significa el valor de P? ¿Ah? Esa es una consecuencia. Pero en sí, ¿qué significa ese valor? Significativo, no significativo. Esa es una consecuencia. ¿No? El valor de P significa, ¿ya?, la probabilidad de que los resultados se deban al azar y no a una relación verdadera. Y se estima en ese 1% o 5%. Ese es el valor de P. ¿Por qué es 1%? Quiere decir que hay un 1% de posibilidades que lo que vemos es por azar y no por una asociación verdadera. O a veces 5, a veces saben que se toma 1% o 5%, 0.01, 0.05, ¿no? Ya. Ese es el valor de P. Entonces nos sirve una herramienta estadística para determinar y confirmar que efectivamente los hallazgos, los resultados, sí se deben a una relación verdadera, que es significativa o no. Esa es la interpretación. ¿Ok? Muy bien. ¿Y el intervalo de confianza total? Porque dice el valor de P es tanto, y al costadito, más complicado todavía. Intervalo de confianza. ¿Y ahora?
Me han complicado más la cosa. ¿A qué se refiere el intervalo de confianza? ¿Ah? Son herramientas, ¿ya? Son herramientas. No se asusten, por favor. No quiero asustarlos, una clase. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza viene a ser un intervalo en el cual esos valores se encuentran en la población. Es un intervalo referencial a la población. A la población. Sirve para estimar, se llama de confianza. Porque una cosa es la muestra y otra cosa es la población, ¿correcto? Entonces, esos valores tienen un rango y ese rango es el rango que se observa en la población. Es una forma de interpolar los resultados hacia la población, intervalo de confianza. Ahora, ¿han visto los test estadísticos? ¿Sí? Chi cuadrado, Fisher, un montón. ¿No? Complicado, ¿no? No es complicado. Lo que hace el test estadístico es, ustedes saben que hay diferentes tipos de variables. ¿Ok? Variables numéricas, la edad, por ejemplo. La media en años es una forma de estimar una variable en un estudio. Y eso es una variable de tipo cuantitativo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo la variable sexo, puede ser hombre-mujer, es una variable dicotómica, ¿no? Es una variable cualitativa. Entonces tengo variables numéricas y variables cualitativas. Se expresan diferente, una es en números, la otra en categorías. ¿Ok? Muy bien, entonces, de acuerdo al tipo de variable hay un test diferente. Si yo quiero ver cuantitativo con cualitativo, test de estudio. Ya está. Si yo quiero analizar variables cualitativas, dos variables cualitativas, Fisher, chi cuadrado. Entonces, nada, simplemente cada test se utiliza dependiendo del tipo de variable. Entonces ustedes entran a su programa, ¿no? Hay programas software, ¿no? Por ejemplo, el Stata, la SPSS es otro, ¿no? Hay un montón de programas estadísticos, entran ahí y ponen los datos y aplican el test. ¿Y qué les bota como resultado? El valor de P. Entonces ustedes dicen, ajá, entonces P 0.500. ¿Eso qué significa? Que no es estadísticamente significativo. Que esos valores no son diferentes. El P me sale 0.00001. Estadísticamente significativo. Quiere decir que esa diferencia sí existe. Formas de interpretar. ¿Ok? Son las cosas que vamos a aprender en el curso. Esta es una pequeña introducción. No se asusten, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo poco a poco. La idea es que tengamos alguna herramienta para leer ciencia. Debemos tener una herramienta para leer ciencia, ¿ya? Porque de otra manera vamos a asumir ¿cuáles son las conclusiones? Es mejor que B. Ya, oye, ya ha salido último de la revista. Es mejor que B, por si acaso. Ya, gracias. Bueno, aquí estoy en el máximo. Entonces vamos a tener que analizar, pero lo vamos a aprender en la práctica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas cosas se aprenden haciendo. Ustedes, no sé si alguno de ustedes ha estudiado idiomas en los últimos años. Yo he estado aprendiendo muchos idiomas. Y antes, yo me acuerdo, hace 40 años, 40, 30 años, te enseñaban y te traducían, ¿no? La traducción, tanto es tanto, y te iban y con la traducción te ayudabas. Ahora no. Ahora, ¿cómo se enseña el idioma? Tú entras a la clase del profesor y te saluda. ¡Buen día! ¿Cómo va? Y le digo, y te sigue hablando, y dice, nada en español. Tú tienes que empezar a escuchar, y así poco a poco, así se enseña ahora. Así se enseña. Entonces, ¿cómo se aprende? Haciendo. En la medida que se expongan a leer ciencia, van a aprender. ¿Ok? Yo digo siempre, en mi periódico de la mañana es el PAME. Bueno, tengo que hacer mi devocional primero, pero mi periódico de la mañana es el PAME, porque el periódico, porque la gente solamente compraba el periódico, ¿no? Antes uno iba a comprar el pan y comprar el periódico, pues. Así era. Te llegaba a su casa con su periódico y su pan para el desayuno. Se ponía a leer el periódico. Ahora lo ves todo en el celular.
Pero no hay muy buenas noticias realmente, les cuento. Cosas dan muy mal de todos lados. Pero estas fuentes, bases de datos, nos dan información reciente de lo que nos interesa para nuestra profesión. Entonces, las noticias para nosotros son eso, los estudios. Y a la medida que yo con frecuencia me exponga a leer estudios, voy a adquirir esa destreza. Llega un momento que ya es muy fácil, mucho más rápido. Al comienzo no, pues. Son 22 puntos de Strobe, 22 puntos de Consul, tengo que analizar punto por punto, ¿no? Entonces al comienzo dice, este es muy pesado. Después se hace fácil. En la medida que ustedes se expongan a hacerlo, adquieren la destreza. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que puedo decirles de manera general. Ya me quedo sin voz también. Vamos a usar los últimos minutos, tenemos media hora, ¿ya? Para organizarnos en los grupos. Vamos a ver cómo vamos a trabajar, ¿ya? Un ratito. Ya. Un segundo, ¿vale? Un segundo. ¿No? Para la transmisión o no para es un micrófono, ¿no? No, soy un día libre. A ver, vamos a ver. En primer lugar, vale, punto de partida, punto 1. Usted es el delegado. Tome nota de mi número de celular. La coordinación va a ser con usted directamente, ¿ya? Entonces, toma nota de mi celular, por favor. El celular es de uso personal, entonces simplemente yo no atiendo algún tipo de requerimiento de los alumnos solamente a través del delegado. Ustedes tienen que coordinar con su delegado y a través de él atiendo los requerimientos que sean necesarios. Yo sí reviso exámenes por si acaso. Mi teléfono 99 885 4974. 99 885 4974. ¿Ya? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hoy lo que pasa es que yo estoy pidiendo la lista de los alumnos para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo en la práctica lo que vamos a hacer es le vamos a dar artículos, ¿ya?, de los diferentes estrategias, tipos de investigación, desde las descripciones de termometanálisis. Y en las prácticas ustedes van a leer un artículo científico y lo van a interpretar. ¿Cómo lo van a hacer? Hay pautas para eso que se van a ir aprendiendo poco a poco. Como vamos a comenzar con las descripciones, ¿ya?, va a ser más simple. Pero debería darles el tiempo, normalmente es una semana. Por ejemplo, si esta semana comienza, yo debería dar los artículos de la siguiente semana, para que tengan tiempo para leerlos y revisarlos. Pero acá no, pues la práctica ya comienza ahora el martes, ¿no? Este martes comienza la primera práctica. Claro, esta semana. Entonces, ¿qué? Muy poco tiempo, pero bueno, tenemos que adaptarnos a ello. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hoy o mañana, quizás, dedicarlo, ¿ya?, a poder hacer el análisis respectivo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Vamos a distribuir. El año pasado yo tenía no sé cuántos alumnos, eran muchísimos, y yo tenía que hacer solo yo todas las prácticas. ¿Qué pasaba? Que los alumnos conformaban sus grupos. Hay que ver, tenemos que ver bien de acuerdo al tiempo destinado para la práctica, para ver
cómo organizar y cuánto tiempo le vamos a asignar a cada grupo. Eran grupos, como eran muchos, por cada artículo eran 3 alumnos. Entonces, ellos 3 se repartían una parte del artículo y lo presentaban. Así hacíamos. Y luego yo hacía un comentario. Pero habían tantos alumnos que al final simplemente era un comentario que de 1 o 2 minutos mío, porque no daba el tiempo. Eran demasiados. Entonces, yo todavía no puedo hacer la estimación, porque recién ayer me han dado la lista. Yo ahora voy a organizar todo eso y te lo voy a enviar. Entonces, ¿qué ventaja hemos conseguido para este curso? Que tenemos 2 profesores para prácticas. 2. El profesor Rosas y yo. El profesor Rosas tiene mucha experiencia, sobre todo en estadística. ¿Ya? Muy bueno, lo he jalado para que pueda agarrar la mitad de los grupos. Y yo me encargo del otro. ¿Ok? Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que va a haber tiempo para hacer comentarios, decirles, mira, tienes que analizar esto, para que vaya. Eso es muy bueno para ustedes. El año pasado simplemente el alumno presentaba y decía, mira, este detalle, esto siguiente, y sentía que no se estaban cumpliendo los objetivos. Entonces, con ustedes va a ser diferente. Eso va a ser muy bueno. ¿Ya? Entonces, nos vamos a organizar en 2 grupos para el profesor Rosas, para mí, y vamos a ver los tiempos. Eso yo lo tengo que determinar ahora. ¿Ya? Lo que tendría que enviarte ahora también son los primeros artículos que se van a analizar. ¿Ok? Esos primeros artículos tendré que enviar hoy tendré que hacerlo, enviarles los primeros artículos para esta semana. ¿Ya? Para esta semana que viene. ¿No? Claro, pero la clase práctica es el martes en la noche. Exacto. De 7:40 a 9:45. Exacto. ¿Ya? Ahora, el mismo grupo que tiene martes tiene también el jueves, ¿no? Sí, martes y jueves. Vale, ok. Ya. Entonces, los martes y jueves en la noche, en ese lapso de tiempo, vamos a destinar el tiempo para que puedan presentar su artículo, ¿no? Preparaban su PowerPoint, hacían su análisis y conclusión y analizaban críticamente. ¿Ya? Y yo hacía los comentarios respectivos. Esa es la forma de aprender. Así, semana a semana, van a ir analizando diferentes tipos de artículos y vamos a ir viendo herramientas para hacerlo. Y esa es la parte práctica del curso. ¿Ya? Esa es la parte práctica del curso. Va a haber un examen final, ¿ya? Que es un examen que es un práctico teórico. Se va a poner los resultados de un estudio y alternativas de qué interpretación era correcta. ¿Ya? Es la manera de aprender. El examen no es para ver su nota. Yo ya los conozco porque como hemos estado haciendo la práctica ya los conozco. ¿No? El examen es para que terminen de aprender, porque en el examen se aprende. Yo me acuerdo cuando me jalaba, ya nunca me olvidaba, escuché esa pregunta, nunca me olvidaba de esa pregunta, porque con esa me jalaba. Entonces, es la última oportunidad de aprender. ¿Ya? Mírenlo de esa forma. ¿Sí? Si ustedes se aplican, le ponen ganas, realmente no tiene por qué nadie estar desaprobado. El examen es una parte más, no tiene por objetivo desaprobar. No es como en esa universidad que les conté que son muy malos porque estaban sacándole la plata a la familia. No, o sea, es para que aprendan. ¿Okay? Es para que aprendan. Lo ideal hubiera sido poder tener estas clases, pero es un poco complicado. Yo tengo varias actividades. Yo he estado en los 5 continentes, voy a conferencias por todos lados, entonces no es tan fácil que yo pueda estar aquí. Por eso es que hay muchas actividades que son virtuales. ¿Ya? Entonces, pero la virtualidad también se puede presentar lo que hemos hecho, ¿no? Y la práctica sí, perfectamente, no hay ningún problema. No es como aprender a hacer suturas, que es diferente, ¿no? Acá se puede hacer muy bien, ustedes lo revisan, lo preparan y se cumple con el objetivo que ustedes aprendan analizando. Vamos a ir de menos a más. Comenzamos con los descriptivos y vamos a terminar con los metaanálisis. ¿Ya? Entonces, creo que eso va a ser para la parte metodológica. Va a haber un examen al final. Tengo que revisar bien el sílabo, ¿ya? El sílabo lo voy a revisar bien porque no sé si hay uno a la mitad y uno al final. Eso tengo que verlo bien. 2 exámenes. Creo que sí, voy a revisar bien. ¿Cómo ha quedado? Si no es uno al final. A veces tener 2 exámenes es mejor, ¿por qué? Porque como que, ¿no? Uno da una chance, ¿no? Uno no se juega todo a uno, pero tengo que ver cómo está organizado. ¿Ya? Además, ustedes tienen un cronograma de curso
porque tienen que ir a hacer unas prácticas, una serie de cosas. Entonces, tenemos que tratar de cuidar y respetar ese tiempo. ¿Ya? Entonces, me parece que esa es más o menos la generalidad. No quería, no sé, a ver, ¿alguna duda, algo? Sí. Para las exposiciones, ¿hay algún formato que tengamos que seguir, un orden que nosotros tengamos que presentar? Buena pregunta. Al comienzo no, ¿ya? Porque vamos a ver descripciones. Pero hay algunas herramientas, yo les voy a mandar, hay un artículo, por ejemplo, que es un artículo de recomendaciones para hacer valoración de lectura crítica. ¿Ya? Yo les voy a mandar. Que lo pueden leer para que les sirva de inicio. ¿Ya? Hay algunos checklists. Un checklist es como una lista de pruebas, ¿no? Que es qué partes de un artículo deben ser evaluadas. Entonces, hay dos que son muy conocidos. El CONSORT, que es un checklist para evaluar ensayos clínicos. Se llama CONSORT, porque es un acrónimo. ¿Ya? Y el otro es el STORE, que es para estudios observacionales. Entonces, probablemente se les va a explicar eso y los pueden aplicar como un formato. ¿Vale? Como un formato. Pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Yo les voy a mandar un primer artículo, lo pueden ir leyendo, que les va a dar algunas pautas. Después pueden aplicar el STROBE, el CONSORT, y después, punto por punto, van evaluando el artículo. ¿Ya? Como es práctica, básicamente nos vamos a exponer a la literatura y vamos a analizarla. Esa es la práctica. ¿Qué es lo más relevante? Los conceptos teóricos están como una guía. ¿Ya? Como ustedes ven, hay algunas cosas teóricas, pero a mí me gusta más motivarlos. Hay mucha información ahora, después pueden leer libros, pueden ir un poco en internet, un montón de clases, pueden complementar. Hay alguna literatura también en el sílabo, pero lo que busco es motivar un poco, darle un poco esa, ¿no? Para que uno, porque los conocimientos que entran así de forma, uno tiene que tener ese conocimiento tiene que impactarle a la persona para que la persona realmente produzca un cambio, si no, no lo produce. Si no, pasa por el curso y nada, se aprueba y ya está, no pasa nada. O sea, pero no crea un impacto en su forma de pensar o un impacto en lo que van a después poner en práctica en la profesión. Como que dicen, yo digo, es como que no fue útil el tiempo. ¿No? Y el tiempo, le digo, es algo que no se compra. El tiempo no se compra. No, en una tienda no lo venden. El tiempo se va y no se recupera. Entonces, el tiempo que nosotros empleamos en cada momento debe ser bien utilizado. Es parte de la forma en que nosotros lo que recibimos de Dios lo valoramos, ¿no? Y lo consideramos, ¿no? Entonces, por eso a veces este tema de redes sociales es un tema que está impactando mucho porque está haciendo que perdamos mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que usarlo de la forma mejor posible. ¿No? Mejor posible. En su formación médica yo he diseñado este curso, especialmente aquí en la universidad, porque he considerado el valor que tiene este tipo de práctica en la profesión médica. ¿No? He visto también en sus sílabos, en sus carreras académicas, que tienen algunos cursos así que están orientados a cosas muy prácticas, y eso está muy bien, más allá de las teorías, ¿no? Hay conceptos teóricos que hay que aprender, pero me parece que hay cosas que deben ser diseñadas para ser aplicadas. En mi época de universidad obviamente no existía ese curso, ¿no? Había cursos de investigación. En esa época ustedes tenían un librito chiquito y ahí estaban todos los valores de P. Y ustedes tenían que buscar por las columnas y sacaban el valor de P. Ahora tenemos software, pero no había software, es que era un internet. Pues. Era un mundo diferente. Era cosas más complicadas. Y lectura crítica no. Además, la publicación científica ha cobrado mucho luego de la aparición del internet. La publicación científica. Si uno ve los niveles de la publicación científica en la década de los 30, 40, 50, no era la misma que ahora. Hay muchas más herramientas para poder desarrollar ciencia que en esa época. Prácticamente eran descripciones. Eso ha ido evolucionando. Entonces, a la fecha ya tenemos mucho más calidad de publicaciones de todo tipo, ¿no? Y número, ¿no? Calidad y número, ambas cosas. Entonces, yo creo que esto les va a ser muy beneficioso.
por un lado o por el otro. ¿Ustedes ya han hecho cursos de investigación antes? ¿No? Sí. Uno, dos. Uno cada ciclo. ¿Ah? Uno cada ciclo que lleva. ¿Y qué tocaban en esos cursos? Más o menos la estructura, de cuál es, o sea, cómo va la infraestructura lleva el tener un programa de investigación en base a la metodología que lleva. Por ejemplo, si es observacional, experimental, qué es lo que debería ir. También nos han hecho redactar algunos para presentarnos en la jornada científica que tenemos. Ya, Y en algunos cursos nosotros mismos hemos trabajado artículos. ya. Ok, perfecto. Entonces no hay problema con el curso, poder interpretar estadística y la parte de estadística han hecho. También, sí, curso de estadística. Ya. Entonces, bueno, creo que más que nada lo que vamos a poder hacer es poner en práctica, ¿no? Va a haber un volumen importante con la práctica porque va a haber un artículo más, o sea, 2 artículos a la semana. Claro, 2 artículos a la semana y son 8 semanas. El curso son 8 semanas, creo, no, más. Creo que es hasta... Son 38 tal cosa. La 12ª semana de la que el 23 para esos años de la organización. Es 20 cosas. Eso lo arreglo. Sí. Sí, creo que son 8 o 10 semanas. Okay. Está bien, bueno, es un número que van a poder revisar. En el sílabo pueden encontrar alguna literatura, son referenciales, ¿ya? Pueden ir ustedes familiares. Bueno, ¿les han enseñado bases de datos? Busquen información en base de datos. ¿Ah? PAMED, sí, ya. Eso también es muy importante. Pueden ir ejercitando un poco, aunque los artículos yo se los voy a entregar. Yo le voy a mandar al delegado, con anticipación, le voy a mandar los artículos. Hoy día le voy a enviar el artículo de guía general con los primeros 4 artículos. Okay. ¿Ya? Creo que debería, en realidad, no solo los primeros 4, sino los del martes y los del jueves. Porque el grupo es el mismo, ustedes tienen práctica 2 veces por semana. Claro, entonces es el mismo grupo, entonces tengo que enviar los artículos del martes y del jueves, hoy, para que los vayan preparando. Pero no se preocupen, no, vamos a ir creciendo en complejidad, entonces no hay mayor problema. Se les destina un tiempo, eso pueden preparar. En los cursos anteriores los alumnos preparaban su PowerPoint y ahí ponían, y por ejemplo eran 3, cada grupo de 3 tenía un artículo. Por decir, claro, eran 3 alumnos y había 4 artículos, ¿no? Esos serían 12 alumnos más o menos, ¿no? ¿Me dices que en este grupo hay 30? 40. 40 en este grupo. Ya, o sea, son 20. Seríamos 20 el martes, 20 el jueves, de los 20 y son 2 horas. Sí, más o menos. Ya, son 2 horas. Entonces, quiere decir que son 10 alumnos por 1 hora. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, entonces son 20 alumnos, unas 2 horas. Entonces, en 1 hora van a presentar 10, que por lo general se agrupan de esos 10, pueden grupos de 2 o 3 para cada artículo, ¿no? Son 4 artículos. Claro, yo voy a hacer ahora un poco la proporción que vamos a... Pero la temática va a ser más o menos, son 4 artículos por cada práctica que se realizan los alumnos. Y vamos a ver cuánto tiempo les doy para documentar los míos y preguntas también. Muy bien. Muy bien. Vamos Doctor, disculpe, entonces solo nos va a tocar al grupo una vez a la semana. Prácticas tenemos 2, Ajá. martes y jueves.
martes y jueves hay práctica. ¿Ah? Entonces va a haber dos artículos de práctica. No. El día, ustedes van a, claro, son dos. Uno el martes y uno el jueves, claro. ¿Por práctica cuántos grupos exponen? ¿O ¿No? exponen todos? ¿Por práctica exponen todos los grupos o solo Todo. se seleccionan? No, no, Es que va a haber los doctores. claro. Ah, ok. Claro, vamos a estar en dos grupos. Una práctica un artículo y la otra práctica otro. Exacto. Y ese artículo es todo. Por ejemplo, son 4 artículos el martes. Entonces yo tengo 20. Los 20 alumnos se distribuyen en grupos para cada artículo. ¿No? Si son 4 por 5, 20. ¿No? O sea, serían 5 alumnos por artículo, por ejemplo. Por ponerlo de ejemplo. Entonces se reparten los temas. ¿No? Entonces uno hace la parte de introductoria, otra la parte de metodología y así. Y hacemos para que tengan un tiempo para presentar y un tiempo para que yo pueda comentar. Eso más o menos es así como está haciendo. Además tenemos teorías, que son los lunes, que son virtuales. Sí. Sí. Esta teoría que les he dado ahora, pero son 2 horas, creo, nada más. Lo que pasa es que, como ha sido un introductorio, le hemos agarrado un poquito más de tiempo, pero va a haber 2 horas lunes en la noche y después martes y jueves. Ese va a ser el curso prácticamente. ¿Ya? Ustedes exponen, ¿no? Un grupo expone y termina su participación y los otros exponen, pero siempre es bueno que estén atentos porque las recomendaciones que se les van a los demás les sirven también a ustedes, ¿no? ¿Ya? Yo tengo ahí en el WhatsApp, con los grupos del año pasado, un poco algunos lineamientos por escrito, todo. Está en el sílabo, pero voy a enviar también ahora un poquito para tenerlo siempre, porque siempre genera por ahí alguna confusión, sobre todo al comienzo, y entonces uno, si no lo tiene escrito, por ahí, pero yo entendí así, ya no, pero yo entendí, y eso genera un poquito de... ¿no? Yo me acuerdo que eran 2 o 3 alumnos por artículo. 2 o 3 alumnos por artículo, 5 es mucho, porque voy a ver, ahora reviso bien, ¿ya? Y lo dejamos bien y lo compartes con tus compañeros, ¿sí? Y ya con eso arrancamos son artículos, sí. Ojo, por favor, inglés. Son artículos en inglés. No hay chance. Lamentablemente sí, son artículos en inglés. ¿Ya? Algunos en español, pero la mayoría son en inglés. Entonces, miren, yo les digo, o sea, si en este momento, siglo XXI, si no, profesión médica, estudiante de medicina, si no tienen inglés, tienen que entender inglés. ¿Ya? Tendría que, lo que pasa es que, miren, la mayor parte de publicación científica es en inglés, la mayor parte, sobre todo de cierta calidad. Entonces, buscar solamente artículos en español a veces se representa que no haya suficiente artículo como para analizarlo adecuadamente lo que uno quiere que ustedes analicen. Entonces, algunos son en español, pero, a ver, espero que no tenga alguien problema. ¿Alguien tiene problemas con inglés acá? ¿No? No, claro, imagínense. En mi época, poquitos, ahora no, ahora es esencial. La mayor parte de ciencia, el mejor nivel está en inglés. Tienen que, ¿ya? Tenemos que estar al día con eso. ¿Vale? Muy bien, entonces, bueno, calor que está haciendo. Muy bien, entonces, vamos cerrando. ¿Algún otro detalle? Algo? De repente, me han comentado que algunos compañeros que tienen cruces de horario entre la clase virtual, la clase de práctica y clases de inglés. Ya. ¿Qué podríamos hacer en esa situación? A ver, por ejemplo, específicamente, ¿en qué momento se cruzan? ¿Al comienzo, al final o durante? Durante. Complicado, ¿no? Complicado. Porque como pueden comprender, yo también tengo mis actividades más o menos compartidas. Que son muchos. Deben ser unos cuantos. Me voy a enterar de que todos están en ese problema de para poder atender
una cantidad clara. Pero de todas maneras, Mire, a ver, sí lo es, eso continúa analizando, pero sinceramente, nada, o sea, yo lo que les puedo decir es que me los envíen para yo poder calificarles, ¿no? O sea, porque se hace una calificación, cada vez que ustedes presentan, en la práctica hay una calificación. Más que nada eso, ¿no? Es lo que podría decir, ¿no? Yo tendría que destinar otro tiempo adicional solamente para ello. La ventaja es que los que no van a la práctica van a tener tiempo, eso es una ventaja. Pero tampoco se trata de eso. A ver, si yo tenía entendido que todos los alumnos tendrían disponibilidad en ese área. sería lo ideal, sí, pero a veces la profesora dice que sí. Y eso es claro. Sobre todo cuando les Salvo que quieran cambiar el horario todos, o sea, en bloque. tendrá que consultarlo con el grupo. Claro, ¿Qué día? salvo que se plantee alguna opción. ¿Ya? Para evitar este Ya buscarle una. ¿Ya? Ya, pero a ver. Pero al momento tenemos lunes, teorías, martes y jueves práctica. Hasta que se acaben las teorías y después creo que se pasa a 3 días de práctica. Más adelante, sí. Porque más adelante ya no hay teoría los lunes, solo se pasan a 3 días de práctica que serían lunes, martes y jueves. el lunes aquí en la operación. ¿Ves? Hay 3 días de práctica. Martes, Lunes, martes y jueves de práctica. Porque la teoría va a haber un momento que se termina la teoría y la práctica continúa. Por ejemplo, hoy día hemos hecho 2 días de teoría, de 4 horas, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que me dijo. Cualquier problema se suscita en un problema pasado. En el examen, ¿cómo lo estamos? No hay problema. Y nos ponemos de acuerdo. A veces yo estoy en España, estoy dando clases, estoy haciendo, y vemos los horarios, ¿no? O sea, pasa, viajo o algo, pero se continúa, pero se buscamos, le damos solución. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Me parece bien? ¿Ok? Bueno, espero que no los haya aburrido mucho hoy día, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero que haya sido una mañana provechosa para todos. Le agradecemos a Dios por eso. Y bueno, con el delegado vamos a coordinar todo, ¿sí? Para finalizar, podemos hacer una oración. ¿Ok? ¿Cómo? Para finalizar, podemos hacer una oración. Por favor, ¿quieres hacerla? ¿Sí? Lo que mi compañero trata de decir es que cada vez que iniciemos una clase, siempre debemos pedir la dirección de Dios, pero como no lo hicimos hoy, pues bueno, dar gracias por su clase que ha estado muy bonita. Gracias, sí, es verdad. Yo lo resumí brevemente en agradecer a Dios por la oportunidad de estar juntos, pero no fue como una oración. Pero está muy bien, es una buena oración. ¿Alguien quiere hacerla? Sí, yo. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora, chicos, inclinen su rostro. Querido Dios que moras en el cielo, te damos una vez más gracias por darnos la vida, la oportunidad de estar aquí en clase y por haber dirigido la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que bendigas aquí a nuestro maestro y que gracias por darle esa habilidad de enseñarnos de una manera clara, de una manera bonita, Señor, para aprender. Te pedimos que nos ayudes en los desafíos de esta semana para poder saber cómo afrontar las cosas y que todo salga bien conforme a tu voluntad. Todo esto te agradecemos y te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones, doctor. Hasta mañana. Hay que compartir esta clase, ¿no? Hay que compartir esta clase.